Bueno, bienvenidos. Bienvenidos al ciclo de webinars 2024 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Mi nombre es Agustina Jiménez y junto a Eugenia Céspedes vamos a estar moderando este webinar. Esta reunión está siendo grabada para poder incorporar el video al repositorio audiovisual del departamento y luego podrán encontrarlo también en el canal de YouTube del departamento o en el sitio de Básicas, ¿sí? Tenemos el histórico de webinars eh, con todos sus videos para que estén a disposición, para que puedan, quienes estén interesados, volver a verlo. En el día de hoy estamos presentando el webinar Evaluación biomecánica del salto con contramovimiento y tirón isométrico del medio muslo, a cargo de Lucas Sánchez y Manuel López Colli. Lucas Sánchez es licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la UBA, docente en la UBA y en la UNLU, especialista en rehabilitación vestibular, balance y equilibrio, kinesiólogo en el Club Atlético Colegiales y en el Club Estudiantes de Buenos Aires. Manuel López Colli es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, docente en la UBA y en la UNLU, especializando en Kinesiología Deportiva en la Universidad de Favaloro. La dinámica de esta actividad va a ser unos 45 minutos aproximadamente para la exposición del tema. Les solicitamos durante este tiempo mantener las cámaras y micrófonos apagados para no interferir en la transmisión. Y sobre el final vamos a dejar un tiempo para responder las preguntas que pueden ir haciendo a lo largo de la charla, ya sea a través del chat o en el final pueden incluso habilitar el micrófono. Bueno, ahora sí, entonces, sin más presentación, damos la bienvenida a los expositores, a Lucas y a Manuel, para que puedan comenzar con su exposición. Bueno, muchas gracias, Agustina. Primero agradecer a la universidad por este espacio y a cada uno que asistió al webinar. Como dijo Agustina, vamos a estar dando una charla de lo que sería la evaluación biomecánica, ¿sí? De dos test que se hacen en plataformas de fuerza, que sería el salto contra movimiento y el tirón isométrico del medio muslo, ¿sí? Bueno, Agus ya nos hizo la presentación, así que esto lo vamos a obviar. Bueno, para hablar un poquito, para empezar, vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las plataformas de fuerza, ¿sí? Las plataformas de fuerza se encuentran entre los aparatos biomecánicos más utilizados hoy en día en el campo de la biomecánica deportiva y en lo que sería la investigación de fuerza y el acondicionamiento, ¿sí? Una plataforma de fuerza es una placa rectangular de aproximadamente 40 a 60 centímetros, ¿sí? Como ven en la imagen, que tiene transductores piezoeléctricos y extensiómetros que están conectados en cada esquina para proporcionar una salida eléctrica proporcional a la fuerza sobre la placa, ¿sí? Esta plataforma de fuerza lo que va a hacer es medir, ¿sí? La fuerza ejercida sobre ella misma, ¿sí? Por el sujeto, ¿bien? Según de acuerdo con la tercera ley de Newton, que habla de que a toda fuerza de acción, ¿sí? Le corresponde una fuerza del mismo módulo y misma dirección, pero en sentido contrario, a lo que se denomina reacción. Entonces, las plataformas de fuerza nos van a estar devolviendo esa reacción, ¿sí? Algunas métricas que vamos a estar viendo, que detalla el software de estas plataformas, más que nada en el CMJ, que es lo que me toca hablar a mí, van a ser lo que es la altura del salto, que es la altura que se alcanza a través de la velocidad de despegue, ¿sí? Una fuerza máxima propulsiva, por ejemplo, que es el valor máximo de fuerza de lo que sería la fase propulsiva, que ahora vamos a estar viendo. Por ejemplo, el impulso propulsivo, el impulso de frenado, el tiempo de contacto y de frenado, la asimetría propulsiva y de frenado, o también la eficiencia, el RCI modificado, el RCI, ¿sí? El RCI es un coeficiente que es importante, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más adelante, entre el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto, ¿sí? El RCI modificado es lo que es la altura del salto, es un coeficiente entre lo que es la altura del salto y el tiempo de contracción, ¿bien? Son algunas métricas que ahora las vemos un poquito, las nombramos, pero después las vamos a ver un poquito más por arriba, ¿sí?
Bien, vamos a hablar un poco del CMJ, ¿sí? El salto contra movimiento. Vamos a poner esto en bucle, así lo podemos ver seguido. Ahí. Bien, el salto contra movimiento, el CMJ, es una prueba muy común, incluida en lo que son las baterías de pruebas de atletas, ¿sí? Y en lo que es la literatura científica, ¿sí? Que se realiza sobre las plataformas de fuerza, ¿bien? Eh, es un test muy atractivo, ¿sí? Porque es rápido de realizar, no genera fatiga y requiere una familiarización mínima, ¿sí? De aprendizaje. Eh, pero, sin embargo, puede brindar información valiosa, ¿sí? Sobre lo que son las capacidades neuromusculares del ciclo de estiramiento y de acortamiento, ¿bien? De lo que sería el atleta o de la persona que estemos evaluando. La evaluación del CMJ es útil para poder detectar tanto las capacidades atléticas como para identificar las áreas de debilidades del atleta, ¿sí? Que queremos capaz que corregir. Eh, el atleta de casi todos los deportes incorporan esta mecánica, ¿sí? Del CMJ, ya sea total o parcialmente en lo que serían los entrenamientos o en las competiciones. Eh, Porque esta evaluación de CMJ, bien, incluye tanto métricas, como dijimos antes, de desempeño, como también indicadores más descriptivos, ¿sí? Es decir, como que qué tan alto salta un atleta, ¿sí? Que eso sería más una métrica de rendimiento, o cómo logró ese desempeño, ¿sí? Que eso ya es más descriptivo. Eh, Más que nada en deportes como el fútbol, el rugby, en básquet, en vóley, también en carreras de velocidad, también se pueden beneficiar de estas evaluaciones del CMJ, ¿sí? En plataformas de fuerza. Incluso también en los deportes que no exhiben un gran componente vertical, ¿sí? Pueden beneficiarse porque la fuerza vertical es el motor de todo movimiento humano, ¿sí? Incluso en movimientos horizontales, ¿sí? Como las carreras de velocidad, el componente de fuerza dominante siempre es el vertical, ¿sí? Y, y algo muy que estuve leyendo hace poco, ¿sí? En estudios recientes, ¿sí? Se ha demostrado que eh, eh, que se puede tener una visión muy integral, ¿sí? De las funciones neuromusculares del atleta, ¿bien? Eh, Mediante el análisis bien detallado de lo que serían las curvas de fuerza-tiempo, que ahora la vamos a ver bien en detalle esta curva, ¿sí? A lo largo de las fases específicas, o de todo el CMJ, bien, de toda la curva. Eh, en comparación con lo que sería la medición, por ejemplo, si yo tomo solamente la altura del salto. Entonces, por lo tanto, es importante que los profesionales que deseen utilizar, ¿sí? La evaluación del CMJ, eh, utilizando las plataformas de fuerza, puedan reconocer bien las partes constituyentes de la curva, que vamos a ver ahora, de la fuerza-tiempo, y también comprender su contribución, ¿sí? Relativa al rendimiento, ¿sí? De este CMJ. Y cómo pueden manipularse estos valores mediante el entrenamiento, ¿sí? Entonces, para poder lograrlo, tenemos que saber cómo es esta curva. Bien. Bien. Entrando más en lo que sería la curva del CMJ de fuerza-tiempo, vamos a ver que tiene 6 fases, ¿sí? Vamos a tener una fase que es tranquila de pesaje, una fase de reducción de peso, una fase de frenado, una fase de propulsión, una fase de vuelo y una fase de aterrizaje, ¿sí? Acá vemos la fase de pesaje o tranquila, ¿sí? La fase de reducción de peso, fase de frenado, la fase de propulsión, la fase de vuelo y la fase de caída o aterrizaje, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar en detalle un poco en cada una. Bien, la primera fase, ¿sí? Del CMJ es la fase de pesaje, ¿sí? A veces también denominada silencio o a veces denominada tranquila, ¿sí? De postura, bueno, tiene varios nombres. En esta fase, el atleta debe permanecer lo más quieto posible, ¿sí? Durante por lo menos un segundo, ¿sí? Para mantener alta la validez del periodo de pesaje. Bien,
El motivo de que la duración del pesaje sugerida sea 1 segundo es en gran medida como consecuencia de un estudio realizado que demostró que duraciones de pesaje de mayor o igual a 1 segundo conducen a una sobreestimulación menor o igual a 1%, ¿sí? En comparación con duraciones máximas de pesaje de 2 segundos. Entonces se considera aceptable una sobreestimación, perdón, de menor o igual a 1%. Por lo que digo, se recomienda que la fase de pesaje dure mayor o igual a 1 segundo. Bien, entonces es importante que el atleta, como dije, permanezca quieto, permanezca erguido, ¿sí? En esta fase, porque es vital que la velocidad, ¿sí? Y el desplazamiento del centro de masa sean iguales a 0, ¿bien? Al inicio del movimiento, ¿bien? Para que el método de integración numérica sea bien preciso. Nosotros desde una perspectiva práctica, para poder garantizar que se logre al menos una fase de pesaje de 1 segundo, lo que hacemos es activar el CMJ en el software y la recopilación de datos en la palabra 2. O sea, si yo le digo el comando 3, 2, 1, salto, cuando digo 2, ahí empiezo a activar en el software la recopilación de datos, ¿sí? Para que sea de 1 segundo esa instancia de pesaje, ¿bien? Esto funciona bien según los investigadores y la experiencia de los autores, ¿bien? Este es el periodo en el que se comienza el movimiento, ¿sí? Durante el cual lo que se va a calcular el peso del sistema, ¿sí? El peso del sujeto. Se va a medir en Newton y después nos va a estar, la plataforma lo que va a hacer es, nos va a estar, como dije antes, nos va a estar indicando la reacción de esta fuerza-peso, ¿sí? Lo que está pesando. Como si fuera una balanza. Bien. En cuanto a la segunda fase, ¿sí? Es la fase de reducción de peso, ¿bien? Donde el atleta comienza el contramovimiento, ¿bien? Relajando primero los músculos agonistas. Lo que va a resultar de una flexión combinada de cadera, rodilla y un poco de dorsiflexión de tobillo. Esta fase comienza con el inicio del movimiento, ¿sí? Que generalmente se va a identificar como el instante en el que el peso del sistema se reduce, ¿sí? Por debajo del valor umbral de fuerza establecido. ¿Ven? Como está acá en la curvita, empieza a estar por debajo. ¿Ven? Acá tenemos la marca del peso del sistema, la fase de pesaje, y empieza a descender la curva, ¿sí? A ser negativa. Bien, esta fase es cuando el atleta se deja caer, ¿sí? Por así decirlo, se reduce o muestra una fuerza menor que el peso del sistema, ¿bien? Porque lo que está haciendo es esencialmente una caída libre, ¿bien? Es el instante en que la fuerza vertical, ¿bien? Se va a reducir en un umbral igual a más o menos 5 veces la desviación estándar de la fase de pesaje, ¿sí? Lo que calculamos antes. De ahí la importancia de por qué permanecer quieto, ¿sí? En la primera fase. Bien, esta fase se va a definir por una velocidad negativa, ¿sí? Si ven en esta curva, acá en la segunda fase, esta curva es de velocidad-tiempo, acá vamos a tener que la velocidad empieza a ser negativa, ¿sí? Que va a continuar después descendiendo. Entonces, por lo tanto, la fase de reducción de peso, ¿sí? Va a comprender toda la área bajo la curva, ¿sí? De fuerza-tiempo, ¿bien? Que esté por debajo de la fase de pesaje, ¿bien? Esta, ¿sí? Y va a finalizar cuando la fuerza es igual a la masa del sujeto, acá, en este punto, ¿bien? Esta fase sí es una preparación importante para los deportistas. Normalmente, si un atleta no es capaz de utilizar eficientemente esta fase, sus siguientes fases se verán afectadas en todo el rendimiento del CMJ, ¿bien? Entonces, también es importante señalar que... uy, se me fue, ahí está. Es importante señalar que el área, ¿sí? de fase de descarga va a ser equivalente al área de la fase de frenado. ¿Bien? Bien. En cuanto a la tercera fase, ¿sí? La que está marcada ahí en rojo, es la fase, ¿sí? De frenado, donde el atleta empieza a desacelerarse
de la fase de reducción de peso, ¿bien? O sea, se empieza a frenar su centro de masa. El frenado se define como cuando la velocidad del centro de masa, ¿sí? Acá lo vamos a ver, asciende hacia cero, ¿sí? A metros por segundo. Entonces, acá empieza de velocidad negativa, empieza a ascender hasta velocidad cero. Cuando llega a velocidad cero, ahí es cuando termina esta fase, ¿sí? Después de que el atleta, ¿sí? Alcanza su fuerza más baja, ¿sí? Que sería acá, ahí, ¿bien? En la fase de carga de peso, y la fuerza regresa al peso del sistema. Ahí es cuando termina, ¿sí? Cuando llegamos ahí y al punto, ¿bien? Bien, en este punto, el atleta va a continuar aplicando una fuerza para desacelerar su masa, ¿sí? Visualmente lo que vamos a ver en el salto es que el atleta todavía se mueve hacia abajo, ¿bien? Está yendo hacia abajo en el salto. Esta fase comienza desde lo que sería el instante en que la velocidad del centro de masa es negativa, ¿sí? Esto es importante, lo recalco bastante porque a veces se confunden entre las fases y se confunden de que esto todavía sigue siendo la fase de reducción de peso y no. Cuando alcanzamos el punto más bajo, ¿sí? De velocidad y llegamos a cero, ahí es cuando arranca esta fase, ¿sí? Y termina. Bien, esta fase lo que proporciona es información, ¿sí? Para poder cuantificar que también el atleta puede acelerar su cuerpo, ¿sí? Desde una visión más reduccionista, ¿sí? Esta fase puede considerarse como una fase excéntrica, en el cual se van a producir acciones musculares excéntricas de los miembros inferiores, ¿sí? Para estar frenando ese movimiento. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que se producen ambas acciones musculares. No es que se supone que todos los músculos activos en esta fase están realizando una fuerza excéntrica, ¿sí? Pero bueno, a veces lo catalogan como la parte excéntrica de este salto, ¿sí? De este test. Bien. Además también se debe recordar, ¿sí? Que dijimos que el análisis de datos de lo que sería fuerza-tiempo, ¿sí? Vertical, y las variables adicionales que se derivan de la integración de dichos datos van a proporcionar información sobre la cinética y la cinemática lineal, ¿sí? O sea, no nos va a estar dando información del comportamiento de la articulación o de la unión miotendinosa. Entonces, también por eso es difícil de ver si es una fase excéntrica pura, ¿bien? Bien, el impulso que se está aplicando, ¿sí? Neto, en la fase de frenado, va a ser equivalente al impulso neto en la fase de reducción de peso, ¿sí? Si un atleta tiene dificultades en la fase de frenado en comparación con otros atletas de la misma disciplina, esto podría indicar que al evaluador o al preparador físico o al kinesiólogo, eh, que se concentre más en movimientos que apuntan a esas acciones, ¿sí? Y cualidades musculares. O sea, si tiene dificultades para esto, bueno, hay que apuntar a esta fase excéntrica, ¿sí? Bien. Este punto es importante, ¿sí? Eh, es el punto de transferencia donde se produce entre lo que sería la fase de frenado y la fase de propulsión. El punto de transferencia aún no se está mencionando formalmente en investigaciones, pero en la práctica se puede considerar como el periodo de amortización o la breve porción isométrica, ¿sí? Cuando la velocidad cero, ¿bien? Cuando llegamos acá, ahí, ¿sí? Que llegamos a velocidad cero, ahí se da el punto de transferencia en la curva de velocidad-tiempo. Acá, en la curva de fuerza-tiempo, ahí se está dando el punto de transferencia, ¿sí? Entre la fase de frenado y propulsiva. Bien. La relación de impulso, ¿sí? Es una métrica que
informa al evaluador sobre las capacidades que tiene un atleta para transmitir impulsos, ¿sí? Desde la fase de frenado a la fase de propulsión. Un atleta que tiene una transición suave desde la fase de frenado a la propulsión es un atleta que es más eficiente, ¿sí? en la transferencia de impulso. Esta es una cualidad importante para poder maximizar la eficiencia del salto y potenciar el salto del atleta, ¿sí? Bien, en la fase de propulsión, la cuarta fase, en algunos estudios también la han denominado fase concéntrica o de impulso. Esta es donde el atleta va a extender con fuerza sus caderas, sus rodillas y sus tobillos para poder impulsar su centro de masa, ¿bien? Verticalmente. Esta fase va a comenzar cuando se alcanza una velocidad positiva, ¿sí? Ahora vamos a tener que, como está acá en el grafiquito, vamos a empezar a ver que la velocidad ya empieza a ser positiva, ¿sí? Entonces, esta fase lo que permite, ¿sí? Permite al evaluador y al atleta es visualizar que también el atleta está produciendo fuerza y potencia para poder iniciar ese impulso, ¿sí? Se pueden analizar datos como es la fuerza de propulsión promedio pico o la de potencia propulsión promedio pico, que son algunas métricas bastante importantes. Es importante que observar que también el atleta puede salir, ¿sí? De la fase de frenado, ¿sí? De la fase anterior. Muy parecido a lo que sería la fase de reducción de peso que vimos antes y de frenado. Esta fase puede también estar relacionada con ciertos movimientos. Por ejemplo, si un atleta tiene dificultades en la fase de propulsión, ¿sí? En esta fase, se pueden realizar cleans o trap bar jumps o pin squat, que son buenos ejercicios para incorporar entrenamiento para poder trabajar la producción de energía propulsiva, ¿sí? Si vemos que al atleta le cuesta esta fase, bueno, esos son algunos ejercicios que podemos eh, dar para poder mejorar esta fase. Bien, la fase de vuelo, ¿sí? Es la quinta fase. Va a comenzar en el instante del despegue, ¿sí? El atleta va a abandonar las plataformas de fuerza con la intención de lograr el máximo desplazamiento del centro de masa, ¿sí? Positivo, es decir, la altura máxima del salto, antes de que la gravedad lo vuelva a empujar hacia abajo, ¿sí? Como dijimos antes, ¿sí? La fase de vuelo comienza en el instante del despegue, acá, ¿bien? Cuando uno abandona las plataformas, ¿bien? Hasta que termine, ¿sí? En el instante del aterrizaje, ¿sí? Del landing, ¿sí? Cuando el atleta vuelve a hacer contacto con las plataformas de fuerza y la fuerza se eleva por encima, ¿sí? Del umbral establecido ahí, ¿sí? Ahí ya se dio el aterrizaje, contactó con las plataformas y se da, ¿bien? La fuerza de aterrizaje. En trabajos recientes se han utilizado con éxito un umbral de fuerza igual a 5 veces la desviación estándar de la fuerza de vuelo, ¿sí? Eh, Tomada durante una porción de por lo menos 300 milisegundos de la fase de vuelo, para poder identificar lo que sería el despegue y el aterrizaje, ¿bien? Para poder identificar esto. Bien, la fase de vuelo es simplemente el tiempo que el atleta permanece en el aire, ¿sí? Durante, entre lo que sería la fase de despegue y la fase de aterrizaje, ¿bien? Es el resultado de cada acción muscular y generación de impulsos que ocurre de antemano, ¿sí? En las fases anteriores. Eh, en los deportes de salto podría resultar útil conocer este tiempo de vuelo, ¿bien? Esta métrica. Bien, como último tenemos la fase de aterrizaje, ¿sí? Que comienza en el sistema cuando el atleta, como dijimos, hace contacto de nuevo con las plataformas, después de la fase de vuelo. En esta fase, el atleta aplica lo que sería un impulso neto que será igual al impulso de propulsión para poder desacelerar su centro de masa, ¿sí? Desde la velocidad a la que hace contacto con la plataforma hasta cero, ¿sí? O sea, se considera que la fase de aterrizaje del CMJ
ha finalizado cuando la velocidad del centro de masa, ¿sí?, vuelve a llegar a cero, ¿sí? Se estabiliza y vuelve a llegar a cero, ¿sí? Bien, la velocidad de aterrizaje de un atleta va a depender en gran medida, ¿sí?, de la altura del salto. Es decir, o sea, cuanto mayor sea la altura del salto, mayor será la velocidad de aterrizaje, ¿sí? A los atletas se les indica que absorban, ¿sí?, el aterrizaje, ¿sí?, pudiendo flexionar un poquito las caderas y las rodillas y los tobillos, aplicando así un impulso neto bien caracterizado por la aplicación de una fuerza menor, ¿sí?, durante un periodo más largo, ¿sí? Los atletas que no reciben o no siguen estas instrucciones podrían generar fuerzas máximas de aterrizaje mayores, ¿sí?, porque no absorbieron ese aterrizaje. Esta fase de aterrizaje es importante y aplicable en casi todos los deportes. Eh, Siempre ha sido un gran objetivo, especialmente para, más que nada, para reducir el riesgo de lesiones en las extremidades inferiores, ¿sí? Con las plataformas de fuerza bilaterales, la fase de aterrizaje puede demostrar también discrepancias entre las extremidades, ¿sí?, entre una pierna y la otra, y cuánta fuerza absorbe una y la otra, ¿sí? Entonces es importante también para prevenir algún tipo de lesiones esta fase. Como ven acá, en este gráfico, el atleta que saltó en este ejemplo absorbió más fuerza en su extremidad derecha, ¿sí?, que es la de color naranja, bien, durante la fase de aterrizaje, ¿sí? Lo que puede estar diciendo que prefiere esa extremidad derecha a la izquierda en el aterrizaje, bien. Cuando se analizan las métricas de la plataforma de fuerza después de que el atleta salta, el aterrizaje relativo máximo, bien, también puede desempeñar un papel importante en la reducción de lesiones, ¿sí?, así como una herramienta bastante importante en el protocolo de regreso al deporte también. Bueno, como por ejemplo acá tenemos, vamos a ver un ejemplo, eh, acá tenemos dos atletas distintos, ¿sí?, atleta A y atleta B. Como característica importante es que los dos atletas saltan lo mismo, ¿sí?, saltan 51 centímetros y su velocidad de despegue también es la misma, ¿bien?, que es 3,15 metros sobre segundo. Y como ven, las curvas de fuerza-tiempo, ¿sí?, son bastante distintas, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el atleta B, ¿sí?, tiene un pico de fuerza justo, ¿bien? Si lo ven acá, tiene el pico de fuerza justo en el punto de fuerza de transición, que lo vimos antes, el punto justo azul de transición. No hay una tasa de desarrollo positiva, ¿sí?, en la fase concéntrica, ¿bien? En cambio, el atleta A, ¿sí?, tiene lo que llamamos una curva bimodal, ¿sí?, con dos picos acá, ¿sí?, con una pequeña tasa de desarrollo expositiva, ¿bien?, durante la fase concéntrica, ¿bien?, con su pico de fuerza, ¿bien?, que va a estar en la fase concéntrica y no en la fase, ¿sí?, justo en el punto de transferencia como en el atleta B, ¿bien? Bien, son dos estrategias distintas de salto, pero ellos saltan lo mismo. Si nosotros hacemos análisis de rendimiento, o sea, y la altura del salto es nuestro indicador, ¿sí?, saltan lo mismo. Entonces, por lo tanto, la prescripción de trabajo va a ser similar para los dos y el análisis sobre su rendimiento también es similar. Pero si seguimos el análisis un poquito más adentro, ¿sí?, el jugador A, ¿bien?, hace menor fuerza, ¿bien?, que en la fase concéntrica que el jugador B. Bien, hace 1793 newton contra 2037 newton del jugador B. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué saltan lo mismo, ¿sí?, a pesar de que el jugador A hace menos fuerza? Bueno, porque el jugador hace más fuerza, ¿sí?, bien, pero en menor cantidad de tiempo, bien, como ve que el jugador A. Este hace más cantidad de tiempo, 320 segundos, contra 250 metros sobre milisegundos. Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? El jugador B lo hace más rápido, ¿sí?, el salto. Por eso es para que lo que es rendimiento deportivo vamos a querer más al jugador B, porque hace más fuerza en menos tiempo, ¿bien?, a comparación con este atleta, ¿sí?
Ahora, si tenemos en cuenta el RSI, la métrica del RSI modificado, ¿sí? Que es el cociente, repetimos, es el cociente de la altura del salto con el tiempo de contracción, nos va a dar una mejor caracterización de qué hace el atleta A y el B sin tener que entrar, por ejemplo, al software y ver las curvas. Entonces, ya con ver esa métrica, ese indicador de RSI modificado, sabemos que este atleta está saltando más rápido que este, ¿sí? Por más que salte lo mismo. Entonces, ese indicador a veces es un poquito mejor que la altura del salto, ¿sí? Bien, como finalizando el CMJ, en cuanto a la literatura y una selección más personal de variables a seleccionar en el análisis, en variables de performance, la altura del salto es un buen indicador. Si quiero ir a un paso más allá, el RSI modificado, como dije antes, que es el cociente de altura, repetimos, y el tiempo de contracción en la fase concéntrica, es un buen indicador. La fuerza en el momento de velocidad cero, sí, la fuerza que se está aplicando, el pasaje que se da entre la fase excéntrica y concéntrica, ¿sí? Fase muy asociado a lo que es el rendimiento, y lo que sería el ratio de desarrollo de fuerza por kilo de masa, ¿sí? Que es el RPD por M, donde el atleta es capaz de saltar lo mismo, pero ahora logra esos picos de potencia antes y el pico de contracción se acorta, ¿sí? En cuanto a variables de retorno a la competencia, ¿sí? Eh, sobre todo más que nada en lesiones de rodilla en cruzado, eh, asimetrías en el impulso concéntrico, ¿sí? Es una buena métrica, más que nada foco en la fase 2, ¿sí? Asimetrías en lo que sería el impulso de desaceleración, eh, cuándo tiene que aplicar fuerza en la parte más baja, ¿sí? Del CMJ, y en la simetría del aterrizaje, como vimos antes, y en el landing. Esos son unas métricas bastante importantes en lo que sería el retorno a la competencia. Y en cuanto a variables de readiness, ¿sí? En lo que sería fatiga neuromusculares, me concentro más que nada en variables más temporales, ¿sí? La altura del salto no es un buen indicador porque depende de impulsos concéntricos, ¿sí? Y lo que a mí me va a estar marcando si el atleta está fatigado o no es la fase excéntrica, ¿sí? Entonces, lo que voy a ir a buscar es el RSI modificado, que va a tener un poco más de relevancia, ¿sí? Va a tardar capaz que un poco más en saltar. Entonces, eso me lo va a estar indicando el RSI modificado. ¿Cuánto es la duración excéntrica? ¿Sí? Si está fatigado, hace las cosas más lentas, entonces esa duración va a aumentar. Bien, también la fuerza en velocidad cero, ¿sí? Cuán rápido está frenando la parte más baja, ¿sí? Qué cantidad de fuerza aplica en esa parte más baja, y el RFD en desaceleración excéntrica, que es cuán rápido aprieta los frenos ese atleta para frenarse en la parte más baja. Entonces, esos son indicadores de readiness de fatiga neuromuscular que vamos a estar viendo en el CMJ, ¿sí? Bien. Bien, vamos a hablar de otra de las evaluaciones que podemos hacer con esta plataforma de salto, que es el Isometric Mid-Thigh Pull, en español sería tirón isométrico de medio muslo, es esta que vemos acá en el video. Fíjense que es un patrón como de peso muerto, ¿no? De bisagra de cadera. Buscamos a la triple extensión de los miembros agarrados de una barra que tiene que estar firme, con un pie en cada una de las plataformas. Lo interesante es que el anterior, el CMJ, nos mide más bien la capacidad elástica del deportista, la pliometría, la potencia, y este nos va a arrojar esta información, además de la fuerza máxima, que es otra variable súper importante a desarrollar y monitorear en los deportistas. A diferencia de la medición de la repetición máxima, que acá los profes sabrán que tiene todo un protocolo, tenemos que ir cargando la barra progresivamente. Esto primero que genera mucha fatiga, entonces si estoy en un periodo intracompetencia es medio difícil hacer eso con todo el plantel, además de los materiales y el tiempo que me va a tomar una repetición máxima de sentadilla, peso muerto, press de banca y todos los movimientos globales. Esto lo que hace es en 15 segundos se han estudiado muchas correlaciones de estas cosas y en 15 segundos yo ya tengo una medición que me sirve para estimar cuál es el RM de todos esos lifts.
Bien. En cuanto a la aplicación, este gesto viene de este movimiento del powerlifting, ¿sí? Que se llama clean. El momento es cuando la barra está a mitad de muslo, ¿sí? Por eso el nombre mid-thigh pull. Siempre antes de tomar esta prueba se hace una entrada en calor específica, lo mismo o similar al CMJ, se hacen algunos movimientos de peso corporal, como sentadillas, estocadas, puentes glúteos y demás. Y después se hacen 3 intentos a distinta capacidad máxima percibida por el atleta. Se le pide que tire la barra con el 50% de su fuerza, después al 75%, después al 90% de su fuerza y después se le dice que haga lo máximo a la hora de hacer la prueba. Se suelen tomar 3 intentos. Es importante también motivar mucho al atleta a la hora de hacer ese tirón. Hay que gritarle, dale, 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 vos podés, fuerte, 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 porque queremos estimar el máximo absoluto de su capacidad en este movimiento. Y después, consideraciones más bien técnicas, se trata de que la rodilla esté entre 120 a 135 grados y la cadera a 140 a 150 grados. Una estimación todavía más precisa es pedirle al atleta que haga este movimiento, que haga un clean, filmarlo en vista lateral y ahí con los ángulos específicos que use el atleta, o sea, sus ángulos naturales y cómodos, hacer eso mismo con el armado de la barra, ponerla a la altura necesaria para que los ángulos sean esos. Es medio difícil de hacer, pero en las investigaciones científicas se usa bastante. En la práctica diaria, con estos ángulos vamos a andar bien. Hay que tener en cuenta que los atletas con más largo de fémur van a tener probablemente el torso más vertical y eso les va a dar mayor eficiencia mecánica y que tenemos que pretensar el aparato, tenemos que informarle a la plataforma de salto cuánto está pesando nuestro deportista, ¿sí? Mismo que en el CMJ, que nos mide la altura del salto de acuerdo a algunas variables antropométricas del sujeto que tenemos que informarle al software antes de hacer la prueba. Bien. Fíjense acá las correlaciones. A la izquierda tenemos todas las correlaciones del CMJ con distintos movimientos del powerlifting. Los que más tomamos o lo que más nos interesan tal vez son los 3 de abajo. Fíjense la correlación con la repetición máxima de sentadilla, de press de banca y de peso muerto. O sea, ya está estudiado, por suerte hay una gran base de datos al respecto y con 15 segundos de esta prueba ya podemos estimar el RM del atleta con muy poco margen de error y sin la necesidad de, otra vez, perder tiempo y imagínense hacer esto en todo un plantel de 22 jugadores de fútbol, por ejemplo. Es muy, muy difícil y esto lo hacemos en un segundo. Y a la derecha tenemos la correlación con otros movimientos más bien deportivos, como la velocidad de carrera horizontal de los 5 metros, de los 20, se relaciona con el salto y con otras variables más. Acá tenemos cómo se ve la información que arroja esto en la tabla. De acá lo que más nos interesa es el RFD a los 250 milisegundos. RFD viene a ser la tasa de producción de fuerza. Es una estimación de la potencia, ¿sí? De que cuánto tiempo necesito para aplicar la fuerza. A los 250 segundos se toma mucho en los trabajos científicos. También nos interesa la fuerza pico, la primera variable de ahí, que es la estimación de la fuerza máxima. Interesante la simetría, nos tira también la simetría entre miembros. Ahora vamos a ver para qué nos sirve eso. Y muchas otras variables más que también son útiles de contrastar. Lo lindo de este software es que también lo podemos pasar a un gráfico como este que sigue. Y acá tenemos de manera más visual estos datos. Acá, a diferencia del CMJ, tenemos muchos menos fases porque solo se le indica al atleta tirar para arriba lo más rápido que puedas y empujar el piso con los pies. Y nos tira no solo la fuerza máxima de ambos miembros que censan las dos plataformas, sino la diferencial entre un miembro y el otro. Y esto nos sirve, las aplicaciones más importantes de esto, tienen que ver con el monitoreo de la fatiga. Cuando el RFD cae, por ejemplo, si yo estoy siguiendo al mismo atleta en todo su entrenamiento y noto una caída del RFD,
o sea, de esta tasa de producción de la fuerza, me indica que ese atleta está fatigado, ¿sí? Esto puede ser después de un entrenamiento de volumen, es decir, mucha cantidad de repeticiones, genera más fatiga. Eso se llama fatiga central. Fatiga central es cuando el sistema neuromuscular a nivel cerebro ya no tiene la misma capacidad de contracción muscular, independientemente del grupo muscular que trabajamos. Nosotros podemos generar fatiga central, por ejemplo, en este movimiento, que es un movimiento de miembros inferiores, después de hacer arrojes con miembros superiores. A pesar de que el músculo fatigado probablemente sea pectoral y algún músculo del miembro superior, la fatiga central acumulada la vamos a detectar en esta prueba porque es algo central del sistema nervioso. Todavía tiene que reponer la acetilcolina eh, y esto lo vamos a ver impactado entonces en el RFD. Lo que nos dice eso, por ejemplo, es que si tenemos un atleta fatigado y ya pasaron 72 horas del último entrenamiento, ese entrenamiento fue muy grande para ese atleta, tenemos que bajar esa carga de trabajo o tomar algún otro tipo de estrategia de recovery para, para que tenga el mayor rendimiento y se aleje del estado de fatiga, que puede ser algo lesionante también. Otra utilidad muy importante es la de detectar asimetrías. Esto nos sirve a los profes para programar algo acorde a lo que encontramos, tal vez un trabajo diferencial de un miembro sobre el otro. Y en rehabilitación nos sirve para ver cómo va evolucionando esa lesión de ligamento cruzado, esa tendinopatía de Aquiles y todas las cosas que pueden afectar el rendimiento del atleta. Y en base a esto podemos hacer un plan de trabajo mucho más específico, ¿sí? Porque a veces la percepción del atleta es, no, yo estoy fenómeno, puedo seguir, estoy bien, y cuando vas a los datos te das cuenta que el atleta está generando fuerza en mucho más tiempo y eso te habla de que tiene que descansar. También es útil para dar el alta deportiva. Si el atleta todavía tiene una simetría grande, la mayoría de los trabajos hablan de una simetría del 90% como aceptable, pero si la simetría es menor a eso, el atleta todavía no debería volver al campo. Y también en la competencia me ayuda a tomar una decisión en cuanto a que el atleta descanse este partido o no, si lo hago sentarme en el banco o no. Me permite informarle al DT, al director técnico, con una variable más objetiva de qué creo que le está pasando a este deportista y cómo puedo hacer para cuidar su salud. Bien, entonces, ambos test, el CMJ y el tirón de medio muslo, son confiables y eficientes para conocer el estado actual del deportista, monitorear las cargas del entrenamiento y la rehabilitación y tomar decisiones tanto para dar el alta o para la programación del entrenamiento y la rehabilitación. Muchas gracias a todos por asistir al webinar y otra vez a la universidad por el espacio. Y próximamente, a los que les interese profundizar en el tema, con Lucas vamos a dar un curso teórico-práctico donde vamos a poder vivenciar cómo se toman estas evaluaciones. Eh, Esto va a ser creemos que fines de julio, principios de julio. Así que si quieren contactarnos, ahí dejamos las informaciones. Bueno, muchísimas gracias, Lucas y Manuel. Ha sido excelente, súper precisa la presentación, muy clara. Y bueno, acá tenemos algunos comentarios. Liliana Amigo les agradece la exposición también. Y bueno, recién en el chat hemos compartido el enlace al formulario que deberían completar los participantes que deseen recibir un certificado de asistencia a esta capacitación, ¿sí? Así que les pedimos que en este momento completen el formulario, así luego podrán recibir en sus correos el certificado de participación como asistentes. Bueno, y si tienen alguna pregunta, es el momento. Acá los tienen a Lucas y a Manuel para preguntarles lo que sea.
¿Qué tal? Buen día. Día. Buen día. Sí, tenía una consulta con respecto a, ya sea tanto del CMJ como del IMPT, si se puede utilizar junto con el electrodiagnóstico para sacar, por ejemplo, lo que es la cronaxia. Electrodiagnóstico, ¿te referís eh, a qué te referís con electrodiagnóstico? El tema de la curva para saber si el músculo está con cierta denervación o no, con el parámetro de 0,1, 0,7, que siempre, bueno, se saca a partir de la rebase, pero quería saber si era como un parámetro quizás se utilice más en el IMPT, que es más isométrico, pero quería saber si Mm. utilizar como complemento. Sí, que yo sepa, no hay estudios que han publicado de ambas cosas. No sé si hay una correlación. Esto sería más bien un test funcional. Lo que sí te arrojaría el electrodiagnóstico es, como decís, la cuestión más estructural del músculo, si está denervado o no, y con esto veríamos el rendimiento funcional de ese músculo, reflejado en la altura del salto, la fuerza máxima y todas esas otras variables. Pero que yo sepa, no hay nada publicado de algo correlativo. Creo que van a dos cosas distintas, ¿no? La cuestión estructural y la cuestión funcional. Obviamente Ah, complementarias. ok. Bueno, lo que me lleva a la siguiente pregunta, más específicamente eh, del método que vos estuviste hablando, Mm. que hablaste que se utiliza para medir la fatiga, pero aparte de eso, con el tema de la diferencia de fuerza que pueda existir en ambos miembros inferiores, Mm. ¿puede ser también un indicador de la simetría anatómica o no tanto eso? Sí, seguramente. Si hay una simetría anatómica, lo vemos después de una lesión de cruzado, de tendinopatía de Aquiles, lo que nos arroja la plataforma es que hay o menos capacidad de fuerza máxima de uno de los dos miembros o más tiempo en aplicar la misma fuerza con ambos miembros. Eh, Mm. Así que sí, lo anatómico lo veríamos reflejado en esa asimetría de miembros. Sí, sin duda. Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. A vos, Franco, por la pregunta. Mm. ¿Alguna pregunta más? Ujú. Em, Hola Manuel, ¿cómo estás? Mira, mi Hola, Lili. pregunta eh, sería en este tipo de plataformas, si yo puedo usarlo en alguna instancia del tratamiento y rehabilitación de un deportista, y en qué parte, en qué momento a mí me sirve como para decir, bueno, ya puede tener la vuelta al campo y puede volver a insertarse en su práctica habitual, ¿no? Después de una lesión de cruzados, de Mm, meniscos y demás, o alguna deficiencia o desequilibrio neuromuscular, ¿no? buenísimo. Se considera que no estaría indicado en las primeras fases porque todas Mm. estas pruebas requieren una entrada en calor. Si el deportista no Ah, está preparado para la sentadilla, la estocada y todas las demás componentes de esa entrada en calor, no se recomienda empezar a hacer el test. En cruzado sí se pueden hacer los test isométricos. Hoy vimos ah, solo el tirón de medio mm, muslo, pero también existe, en vez de traccionar de la barra de abajo, empujarla hacia arriba, haciendo sí. una sentadilla también isométrica. Eso se podría Mm, hacer en un primer estadio en cruzado. Eh, mm, y los test de salto, que hoy vimos el CMJ, pero hay varios, son un montón. Todos esos se mm, indican al tercer mes de ligamento cruzado. Ya hay varios estudios que publican en ese momento. Eh, mm. pero es un poco Ah, a criterio interesante. clínico del profesional en qué momento aplicarlo, ¿sí? Eh, Claro. es súper, súper interesante a la hora del Ajá. alta, cuando la Mm, rehabilitación ya está avanzada y estamos por tomar esa decisión de la vuelta a la cancha. eh, Ese es un muy buen momento para hacer estas pruebas ujú. porque se supone que si esperamos que el deportista salte y corra, tiene que poder rendir bien en estas cosas. Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias. A vos, Lili.
¿Alguna pregunta más de los participantes? Si no se animan a hacerlo con el micrófono, pueden escribirla. O algún comentario quizás que quieran hacer. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Manuel, Lucas? No, la segunda pregunta es, ¿cómo es que lo perciben los deportistas que ustedes tienen, ¿no? Este test, eh, a la hora digamos, de asimilar las ventajas y desventajas del test, ¿no? El impacto que tienen en sí, y bueno, y cómo ellos lo llevan justamente con la práctica. ¿Eh? ¿Se entiende la pregunta? Se me perdió la primera parte, perdón, se me cortó Claro, cómo es cómo es los deportistas que ustedes tienen, Mm, ¿no? Cómo van asimilando este test y cómo es la ventaja que ellos le van expresando en cuanto a la mejora en la calidad del salto o propia de una rehabilitación, claro. en lo que ellos Hay expresan. algo, sí, hay algo acá que está bueno, que es mostrarle al deportista el valor en la tabla o en la curva. Eso genera mucha motivación, haber visto una mejora, sobre todo después de una lesión y todas las cuestiones psicológicas que eso implica, ¿no? Para un deportista que se dedica en particular profesionalmente a esto, el costo psicológico de una lesión es altísimo y poder demostrarle progreso en una curva es algo que les gusta mucho y que los motiva a seguir en la rehabilitación. Eso es súper importante. Eh, y después en cuanto a lo práctico de la prueba, es súper rápida de administrar. Normalmente uno está a cargo de la entrada en calor y el seteo del deportista y el otro está en la computadora haciendo la toma de datos. Y después se hace el análisis de la curva y la evolución posteriormente. Lucas, no sé si querés Sí, agregar algo. un poco de eso. En cuanto a mi experiencia, una cosa es ver lo que dice el deportista, sí, que se siente mejor, que salta mejor, que ya más algo más subjetivo de ello, pero llevarle algo más objetivo, como dice Manu, algo representado de que él está mejorando o no, lo lleva a estar más familiarizado con todo esto. Hay mucha gente que no nos conoce, o sea, hay deportistas que no lo realizaron nunca y a veces no entienden, pero a medida que lo vas haciendo, se van sintiendo más cómodos al ser pruebas que como son bastante fáciles de realizar, eh, lo vas familiarizando con todo esto y tener un dato, ¿sí? Que ellos mejoran, eh, les hace bastante bien, o sea, los motiva mucho más a seguir mejorando si están rehabilitándose o sin lesión, ya sea para generar más rendimiento, ¿sí? No solamente hablamos de rehabilitación, ¿sí? En rendimiento también. Eh, Eso más que nada, capaz que se lleva no tanto a los jugadores, sino ya con los preparadores físicos o dentro del plantel, del cuerpo técnico, de bueno, este deportista está mejorando en esto, este deportista está mejorando en lo otro, este deportista habría que modificarle esto. También en cuanto a la fatiga, si capaz que está muy fatigado, se puede realizar estos test y ver si corre riesgo de alguna lesión, entonces evitar que ese día entrene o que juegue el partido del fin de semana. Entonces, estos test son bastante aplicables en bastantes cosas, ¿sí? No solamente en la parte de rehabilitación. Ujú. Sí, sumo a esto que este periodo de readaptación deportiva, el final de la rehabilitación, es un terreno compartido entre el profe de educación física y el kinesiólogo. Las decisiones se toman en conjunto. Eh, y lo que nos permite esta plataforma es orientar y dirigir mucho mejor el tratamiento o el entrenamiento. Si el atleta está fallando en el aterrizaje, trabajaremos mucho excéntrico, mucha caída del cajón y que trabaje desaceleraciones durante estos 21 días que me propongo hacer este ciclo de entrenamiento. Si el atleta falla en la altura del salto, destinaré mi tratamiento a mejorar esa altura del salto con trabajo concéntrico.
y así con las demás variables que nos van arrojando los distintos saltos. Hay otro, por ejemplo, que combina el CMJ con manos en la cadera, hay otro que utiliza también el impulso de los brazos, y si hay una diferencia grande entre los dos, me hablaría de que tengo que trabajar más bien una estrategia motora de aprendizaje motor a que utilice mejor esos brazos a la hora del salto. Entonces nos permite dirigir mucho mejor lo que hacemos, tanto a los profes como a los kines. Bien, muchas gracias por los intercambios, por las consultas. Muy precisos, Lucas y Manuel, con sus respuestas. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, ya estaríamos cumpliendo con el horario prometido y daríamos por terminada entonces la actividad. De parte del Departamento de Ciencias Básicas, queremos darles nuevamente el agradecimiento a Lucas y Manuel por su aporte, por su participación en el ciclo de webinars 2024. Y bueno, a los participantes para que sigan sumándose en las nuevas propuestas que quedan en este mes de mayo, y si no, tenemos una nueva tanda de webinars para el mes de octubre, que ya estaremos difundiendo oportunamente. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Bueno, Gracias. Hasta luego. hasta luego. Adiós, que tengan buen día.